El millonario invitó a la señora de la limpieza negra como una broma. Ella llegó como una diva y todos quedaron en absoluto shock cuando descubrieron quién era realmente. El salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Sterling descendió la escalera de mármol con un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No era una risa de admiración. Era pura burla cruel. «Miren quién decidió aparecer», susurró Richard Blackwood a sus invitados, alzando su copa de champán Dom Perignon. «Nuestra querida señora de la limpieza». Victoria tenía 35 años y nunca imaginó que un día pisaría ese salón de baile como invitada, aunque fuera una broma. Durante 2 años, había limpiado cada centímetro de esa mansión. Siempre invisible, siempre silenciosa, observando a esa gente rica tratarse con falsedades ensayadas mientras a ella la trataban como a un mueble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que conocía demasiado bien. «Gala de caridad el sábado», dijo Richard, entregándole el sobre dorado. «Código de vestimenta, máxima elegancia. Seguro que tienes algo adecuado en tu armario, ¿verdad?» La risa de sus amigos resonó por el pasillo. Era una trampa obvia, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad de California. Richard incluso había invitado a reporteros de sociales para documentar lo que él llamaba un momento educativo. «Hagamos una apuesta», le dijo Richard a su esposa, Elena, mientras Victoria pasaba la aspiradora el día anterior. $100.000 a que no tiene el valor de aparecer. Y si lo hace, será el entretenimiento de la noche. Elena se rió maliciosamente. «Eres terrible, Richard. La pobrecita probablemente aparecerá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos. Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Victoria. Primero, ella había crecido en salones como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Segundo, algunas tormentas no destruyen, solo te enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el salón bajo las miradas burlonas, Victoria mantuvo la postura erguida y la mirada serena, como alguien que guarda secretos que podrían poner ese mundo patas arriba. Sus pasos eran seguros, calculados, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía largamente ensayada. «Dios mío, ¿de verdad vino?», le susurró Patricia Beston, esposa de un senador, a su amiga. «Y mira cómo va vestida. ¿De dónde sacó ese vestido?». «Seguro lo alquiló y lo pagará en 10 cuotas», respondió Vivian Chambers, hija de un magnate del petróleo, tratando de disfrazar su propia inseguridad con crueldad. «¡Qué patético!». Lo que ninguna de esas personas sabía era que Victoria no había comprado, pedido prestado ni alquilado ese vestido. Simplemente había vuelto a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se le acercó, con el pecho henchido de arrogancia, rodeado de sus amigos multimillonarios. Su confianza estaba por las nubes. Después de todo, él había orquestado esto como una exhibición pública de poder y control social. «Victoria, qué agradable sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este, ¿una persona como yo?», repitió Victoria, su voz tranquila cortando el aire como seda afilada. «Continúa, Richard. Termina tu frase». Por un instante microscópico, algo en su tono hizo dudar a Richard. Había una firmeza allí que no encajaba con la mujer sumisa que conocía de los pasillos de la mansión. Pero la arrogancia rápidamente se apoderó de él de nuevo. «Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambiente. Debes sentirte bastante intimidada por toda esta elegancia». Victoria sonrió. No una sonrisa sumisa o nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. «¿Intimidada?», repitió suavemente, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que hizo que Richard diera un paso atrás sin darse cuenta. «No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, se movía, ocupaba el espacio, que desafiaba todas las expectativas que esa gente tenía sobre quién debía ser ella. Richard se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control de la situación. «Bueno, espero que disfrutes de la velada. Estoy seguro de que será educativa para ti». «Oh, estoy segura de que será educativa para todos nosotros», respondió Victoria, su mirada recorriendo lentamente al grupo de invitados como si catalogara cada rostro para uso futuro.
Si estás disfrutando de esta historia de giros y justicia, no olvides suscribirte al canal, porque lo que esa gente privilegiada no sabía era que Victoria llevaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría esa noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicios y subestimación que Beverly Hills jamás había presenciado. Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no había huido avergonzada como él esperaba. Permanecía allí, con esa postura extrañamente segura que comenzaba a molestarlo de una manera inexplicable. «Atención todos», anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su copa de cristal para llamar la atención. «Me gustaría presentarles a nuestra invitada especial de esta noche, Victoria, nuestra dedicada señora de la limpieza». Las risas resonaron en el salón como olas crueles. Los flashes de los teléfonos comenzaron a dispararse mientras las socialites tomaban fotos para publicarlas en sus redes sociales con leyendas sarcásticas. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo preocupación. «¿No crees que está siendo un poco cruel?» «Cruel», rió Richard a carcajadas. «Le estoy dando la oportunidad de su vida. ¿Cuándo más tendría alguien como ella la oportunidad de asistir a un evento como este?» Victoria permanecía inmóvil en el centro de la sala, con todos los ojos fijos en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había capeado tormentas mucho peores. Patricia Beston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas venenosas. «Victoria, querida, dime, ¿cuánto tiempo te tomó elegir ese vestido? Debe haber sido muy difícil encontrar algo adecuado». «En realidad», respondió Victoria con una calma que hizo dudar a Patricia, «este vestido tiene una historia muy especial. Perteneció a mi madre». «¿Su madre?», rió Vivian Chambers con voz nasal. «¿Y dónde consiguió su madre un vestido así? ¿En alguna tienda de segunda mano de lujo?» Victoria sonrió. Pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón de baile como este. Fue hace 20 años, cuando todavía era Victoria Thames Blackwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. La gente dejó de hablar, dándose cuenta de que se estaba diciendo algo importante. Richard, que había estado riendo con sus amigos cercanos, se giró lentamente. «¿Qué dijiste?» «Thames Blackwood», repitió Victoria, su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Es curioso cómo algunas personas eligen olvidar convenientemente la historia de su propia familia. El rostro de Richard comenzó a palidecer. Elena agarró instintivamente el brazo de su esposo, sintiendo que algo andaba terriblemente mal. «Estás delirando», dijo Richard. Pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. «No sé a qué juego estás jugando. Esto no es un juego, Richard». Victoria dio un paso hacia él, y varios invitados retrocedieron instintivamente. «Es historia. Nuestra historia. La historia que intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron. Las cámaras de los teléfonos seguían grabando, pero ahora por una razón completamente diferente». Los susurros comenzaron a extenderse por la sala como la pólvora. Elena tiró del brazo de Richard. «¿De qué está hablando?» «Está mintiendo», respondió Richard, pero sus manos temblaban ligeramente. «Es una empleada trastornada que intenta llamar la atención». Victoria metió la mano en su pequeño bolso y sacó un objeto que hizo que varios invitados jadearan. Era un anillo, no uno cualquiera, sino el tradicional anillo de compromiso de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con el distintivo zafiro azul que se había transmitido por generaciones. «Este anillo», dijo Victoria, sosteniéndolo para que todos lo vieran, «se lo dio a mi madre su padre, Henry Blackwood. Mi abuelo, el hombre del que les dijiste a tus hijos que murió sin herederos». Richard estaba ahora visiblemente alterado. «¿De dónde sacaste eso? ¿Cómo te atreves a robar?» «¿Robar?», rió Victoria, pero no había humor en el sonido. «Richard, no puedes robar algo que es tuyo por derecho de nacimiento». Patricia Beston, que había estado observando con la boca abierta, le susurró a su amiga: «Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad?» «Imposible», murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Richard nos habría dicho si tuviera una prima». Victoria escuchó el susurro y se volvió hacia ellas. «¿Prima? No, querida. No soy la prima de Richard». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Richard. «Soy su media hermana». La sala estalló en murmullos y exclamaciones ahogadas. Richard parecía como si le hubiera caído un rayo. «Esto es ridículo», gritó,
Pero su voz se quebró. Mi padre nunca, te lo estás inventando. Henry Blackwood tuvo una aventura con mi madre, Isabella, durante 5 años, continuó Victoria implacablemente. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, tu padre prometió cuidarnos, y cumplió su promesa hasta que murió. Elena ahora tenía una mano sobre la boca, mirando entre Victoria y Richard como si viera un accidente de coche en cámara lenta. Tú, dijo Victoria, señalando directamente a Richard, decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Cortaste nuestra asignación, vendiste la casa que tu padre compró para mi madre y nos dejaste en la pobreza absoluta. No tenía ninguna obligación de... comenzó Richard. Pero Victoria lo interrumpió. ¿No tenías obligación de cuidar de la familia de tu padre? Interesante filosofía, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debería haberse dividido entre nosotros. El peso de las palabras de Victoria se estaba hundiendo lentamente en las mentes de los invitados. Varios comenzaron a alejarse de Richard, como si la proximidad física pudiera contagiarlos con el escándalo. Pruébalo, dijo Richard desesperadamente. Cualquiera puede inventar una historia y conseguir un anillo. Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. Oh, Richard, ¿de verdad crees que vine aquí sin pruebas? Sacó su teléfono e hizo una seña a alguien cerca de la entrada. Ya pueden entrar. Cada nueva humillación a Richard solo alimentaba algo dentro de Victoria que él no podía entender. Una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que él intentaba imponer. Lo que esa gente privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Victoria había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. 3 personas entraron al salón en ese momento que cambiarían la vida de todos los presentes para siempre. La primera era Diane Morrison, la periodista de investigación más respetada de Beverly Hills. El segundo era David Chun, un abogado especializado en derecho de sucesiones. El tercero hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Doctor Hamilton, murmuró Elena, reconociendo al médico privado de la familia. ¿Qué hace usted aquí? El doctor Hamilton, que había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hacia el centro de la sala. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. Hace 20 años, me obligaron a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió por causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante un periodo de meses. El salón estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. Por favor, guarden sus teléfonos. Esta es una confesión oficial que se está grabando con fines legales. Richard estaba visiblemente desesperado, sudando. Estás loco, Hamilton. Mi padre murió de problemas cardíacos. Tu padre descubrió el dinero que llevabas años desfalcando de la empresa, continuó el doctor Hamilton implacablemente. Había cambiado su testamento para incluir a Victoria y estaba a punto de denunciarte a la policía cuando empezó a mostrar síntomas extraños. Victoria permaneció en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien estaba diciendo la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran fatales. «Se lo están inventando», gritó Richard, pero su voz estaba completamente descontrolada. «Es una conspiración para arruinarme». Diane Morrison dio un paso al frente. «Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004, donde lo amenazó con arruinarlo profesionalmente». Victoria finalmente habló, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Richard, no solo mataste a nuestro padre. Robaste 20 años de mi vida. Yo no maté a nadie». Richard señaló con el dedo en todas direcciones. «Todos ustedes están mintiendo». «Entonces explica esto», dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Una grabación comenzó a sonar. La voz de Richard era inconfundible. «Hamilton, vas a mantener la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que hayas encontrado en la sangre del viejo. Si abres la boca, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que arreglárselas solas». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían defendido a Richard ahora lo rehuían como si fuera radiactivo. Elena miró a su esposo con horror. «Richard,
¿Realmente hiciste esto? 20 años. Gritó Victoria, rompiendo momentáneamente la compostura. 20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Victoria respiró hondo y recuperó su calma mortal. ¿Quieres saber cómo conseguí todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por accidente. Solicité este puesto específicamente. Pasé 2 años preparándome, obteniendo acceso a la casa, recolectando pruebas. Richard intentó una última jugada desesperada. Incluso si todo eso es verdad, no cambia nada. La herencia se distribuyó hace años. David Chun sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato, todos los bienes pueden ser redistribuidos según el testamento original, y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Victoria se acercó a Richard, que estaba apoyado contra la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Fue creer que cambiarías por tu cuenta. Por favor, susurró Richard. Toda la arrogancia se había evaporado. Elena, los niños, esto destruirá a nuestra familia. Tú destruiste a nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero por encima de la justicia. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado. Su transformación de millonario arrogante a criminal expuesto había llevado menos de 2 horas. Victoria miró a Richard por última vez. Estaba destrozado. Pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard no se daba cuenta y descubriría de la peor manera posible en las próximas horas era que Victoria había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupción que él había cometido a lo largo de las décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa. Las siguientes 2 horas convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el mayor escándalo que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard ahora estaba sentado en el suelo del salón de baile, con la espalda contra la pared, viendo cómo toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su portátil al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecían en la pantalla gigante para que todos los invitados los vieran. Esta es una transferencia bancaria de $200.000 de la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, con fecha de 3 días después de la muerte de Henry Blackwood, narraba Diane mientras la imagen aparecía en la pantalla. El concepto de la transferencia dice, el silencio es oro. Elena estaba ahora al otro lado de la sala, lo más lejos posible de su esposo, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esto, continuó Diane, es una grabación de Richard hablando con su contable sobre cómo ocultar el desfalco de la empresa. La voz de Richard resonó en la sala. Necesito que hagas bailar los números. Si alguien se entera de que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a las fluctuaciones del mercado, a los costes de expansión, a lo que sea. Patricia Beston le susurró a su amiga, Dios mío, le robó a su propia empresa. Victoria permanecía en el centro de la sala, tranquila como el ojo de un huracán, observando cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chun se acercó con una nueva carpeta. Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señorita Temps está presentando una demanda civil de $50 millones contra usted por homicidio culposo y apropiación indebida de la herencia. ¿50 millones? Richard levantó la vista con los ojos vidriosos. No tengo 50 millones. No, dijo Victoria en voz baja. Pero tu empresa vale 120 millones, y la mitad de ella siempre ha sido mía por derecho. Diane Morrison continuó la devastadora presentación. También tenemos pruebas de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales. Cada nueva revelación provocaba jadeos de horror entre los invitados. La gente que había llegado como amiga de Richard ahora se alejaba como si fuera radiactivo. Victoria, dijo Richard con voz quebrada. Por favor, ya tienes lo que querías. Para esto. Victoria se adelantó y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Me robaste mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me hiciste limpiar su sangre de tus manos durante 2 años. Puedo compensarte, susurró desesperadamente. No hay compensación para 20 años de injusticia, respondió Victoria con una calma inquietante. Pero hay consecuencias. El teléfono de Elena sonó. Era uno de sus hijos llamando desde la universidad. Mamá, ¿está todo bien? En internet dicen que papá es un asesino.
Elena miró a Richard con absoluto asco. Tus propios hijos se están enterando en las redes sociales de la clase de monstruo que eres. Richard intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Elena, por favor. Los niños. No. Gritó Elena, silenciando a toda la sala. No menciones a nuestros hijos. Los has avergonzado para siempre. El doctor Hamilton se acercó a Victoria. Señorita Temps, debo informarle que ya he contactado a la policía. Richard será arrestado hoy mismo por asesinato. ¿Asesinato, fraude, chantaje, evasión de impuestos? Preguntó Victoria. Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria se volvió hacia los invitados que la observaban con una mezcla de admiración y terror. Quiero que todos entiendan una cosa. No hice esto por venganza. Lo hice por justicia. Por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwood. Patricia Beston se acercó vacilante. Victoria, nosotros, lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Sabían que me trataban como a un ser infrahumano, respondió Victoria con firmeza. Se rieron. Participaron. La única diferencia es que ahora saben que tengo más dinero que ustedes. El sonido de las sirenas comenzó a oírse desde fuera. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez. Has destruido mi vida. No, dijo Victoria, levantándose con toda su dignidad. Destruiste tu propia vida en el momento en que elegiste el mal. Yo solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Mientras los agentes de policía entraban para arrestar a Richard, Victoria salió al balcón. Afuera, docenas de reporteros esperaban. Cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. La historia ya se había extendido. Elena se le acercó en el balcón. Victoria, de verdad que no sabía nada. Lo sé, dijo Victoria suavemente. Tú también fuiste una víctima suya. ¿Qué va a pasar ahora? Victoria miró la ciudad que brillaba abajo. Ahora, Elena, por fin se hará justicia, y tal vez Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con una cuenta bancaria. Mientras Richard era llevado esposado por la policía, pasando por el mismo salón donde había intentado humillarla horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años: paz. Lo que Richard descubriría en las siguientes horas en la cárcel era que Victoria había planeado cada detalle no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida, y que el Imperio Blackwood ahora tenía una nueva heredera que se aseguraría de usar ese poder para proteger exactamente al tipo de personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Temps Blackwood estaba sentada en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que antes exhibían trofeos de arrogancia ahora mostraban certificados de proyectos sociales y fotos de empleados ascendidos desde puestos de nivel inicial a puestos ejecutivos. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión de impuestos. Su fortuna personal fue completamente confiscada para cubrir las indemnizaciones a las víctimas. Victoria era solo una de las muchas personas a las que había perjudicado a lo largo de los años. Señorita Temps Blackwood, dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, que antes había trabajado como limpiadora en el edificio. La revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa. Victoria sonrió. En 6 meses, había aumentado los beneficios de la empresa en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, ascensos basados en el mérito real y un ambiente de trabajo respetuoso habían creado un nivel de productividad que Richard nunca había logrado con su liderazgo tóxico. Elena se había divorciado inmediatamente y se había mudado a otro estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. Podrías habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres, había respondido Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas de lo que él fue. El doctor Hamilton ahora trabajaba como consultor médico para la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el valor de hacer lo correcto, le dijo a Victoria durante una reunión. Me enseñaste que nunca es tarde para encontrar nuestra dignidad. Patricia Beston y Vivian Chambers habían intentado acercarse a Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia educada. Se rieron de mí cuando me vieron como inferior. Ahora quieren mi amistad porque se enteraron de mi cuenta bancaria. Eso dice todo sobre ustedes. La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo.
Recibió invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefirió centrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por sufrir, explicó en una rara entrevista. Quiero ser conocida por lo que construí después. La empresa ahora patrocinaba becas para los hijos de los empleados, un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades desfavorecidas y había creado el mayor fondo de apoyo a la violencia doméstica de California. Una tarde tranquila, Victoria recibió una carta de la cárcel. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco el perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí era un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo me convertí en alguien capaz de matar a su propio padre por dinero. Mis hijos preguntaron por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya se había hecho. Durante la entrevista con Forbes, el periodista preguntó, algunas personas dicen que su venganza fue demasiado cruel. ¿Qué les dice a eso? Venganza habría sido hacerle a él lo que él me hizo a mí, respondió Victoria con calma. Justicia es asegurar que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. ¿Y qué consejo le daría a las personas que enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzar en el jardín de la empresa que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño. Es construir algo tan grande que la injusticia que sufriste se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia, sino una casa cómoda donde había adoptado a 2 niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con sus deberes, pensó en el padre que nunca había conocido realmente, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le robaron, sino que convirtió una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue destronar a Richard. Fue demostrar que cuando construyes el poder basado en la justicia en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos a tu alrededor. Richard intentó humillar a una señora de la limpieza y acabó descubriendo que había subestimado a una reina. Y lo que es más importante, descubrió que la dignidad no se puede comprar, heredar ni robar. Se gana con las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. Si esta historia de justicia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que el bien siempre gana cuando se tiene la estrategia adecuada y que, a veces, la persona más peligrosa de la sala es aquella a la que todos han decidido ignorar.